corazón. ¿Por qué me sumo? Porque por defender a mis hijos, a tus hijos, a mis nietos, a tus nietos, a todos, porque ha transgredido el inciso F. Sabemos perfectamente el artículo 89, inciso F, no estaba de acuerdo con los 101 votos y luego con 69 votos, señora Dina Boluarte, usted ilegalmente ingresó. ¿Por qué tenemos que estar afuera en las calles? Porque usted asaltó el Palacio de Gobierno y Delfina Ramírez Vega, conocedora también elementalmente de la Constitución Política del Estado, me sumo a la lucha. Ahora no con esto me vas a perseguir. El que nada debe, nada teme. No tengo antecedentes penales ni judiciales. He sido una mujer altruista y todo mi pueblo me conoce. Porque quiero a mi Andahuay la defiendo. Porque te quiero a ti, te defiendo, señores periodistas. Yo no me puedo ir en contra directamente de mis policías nacionales porque yo también algún día pertenecía a la Mininte como subprefecta de Andahuaylas. Hoy en día me sumo para decirle, señora Dina Boluarte, ¿por qué se aferra al cargo? Si usted es una persona extraña, jamás ha vivido en Chalhuanca, se fue abandonando a un hijo y lo está diciendo públicamente. Abandonaste a su hijo y te fuiste a esa cártel de Tijuana. La mayoría no conoce, yo sí sé. Después regresaste con cártel de Tijuana en México, ¿se acuerdan? Donde está AMLO, donde nos defiende. Usted no solo hizo, ha sido barredora de la RENIEC y le destituyeron. Y este último plagió como abogada, como abogada, que dice que era abogada y te iban a inhabilitar 10 años. ¿Y qué cosa hicieron? Te chaparon como tonta, ahora eres tonta útil para una japonesa. ¿Por qué no te vas a Japón? Deja mi patria. Señor ministro de Educación, ¿cómo usted le puede haber faltado el respeto a nuestras hermanas aymaras, a nuestras madres aymaras, tratándolas peor y todavía comparándola peor que los animales? Oiga usted, mire, oiga, miserable, pobre porquería, pobre basura. Usted tiene que tener respeto por nuestras hermanas, por nuestras madres aymaras, por nuestras hermanas del sur. ¿Usted no se acuerda en la marcha que decían fuera Castillo, fuera, venían con sus hijos? Ahí sí ella no protesta usted. No, si usted es un maldito perro miserable, basura, porquería. ¿Cómo usted va a denigrar a nuestras hermanas aymaras? Maldita porquería. ¿Quién te ha dicho que tú eres ministro de Educación o es basura? Para que vengas a ofender a nuestras hermanas aymaras, porquería, maldita porquería. Hola, ¿qué tal? Yo soy el recontra resentido. Hace meses atrás, nuestros hermanos del sur sufrieron una de las brutales represiones de parte de este gobierno, la señora Dina Boluarte, con su ministro o su premier Otárola y su ministro de Defensa y el Interior reprimieron de forma brutal a nuestros hermanos. Como consecuencia, tenemos más de 70 personas asesinadas y hermanos también de las Fuerzas Armadas que han fallecido. Ahora la señora Dina Boluarte se fue al norte, al lugar de los hechos, donde están pasando una situación sumamente precaria por estas lluvias intensas, que los ríos se han desbordado y la gente prácticamente está durmiendo en los techos de su casa. Y la señora, una vez más, no conforme con la brutal represión que le dio al sur, ahora se va a burlar de nuestros hermanos del norte, diciendo que no hay presupuesto y no hay que darles, no hay maquinaria, no hay nada. Pero sin embargo, este Congreso nauseabundo y miserable sí tiene presupuesto para tragar, sí tiene presupuesto para indemnizar a una excongresista aprista con 750,000 soles. No lo sé, pero no hay presupuesto para nuestros hermanos del norte de nuestro país. Y tanta miseria humana hay en este Congreso que ahora estos miserables están pidiendo donaciones para nuestros hermanos del norte. ¿Por qué miércoles no dejan de cobrar este mes? ¿Por qué no dejan de cobrar y juntan todo ese dinero para poderse limpiar
la cara inmunda que tienen y se lo envían a nuestros hermanos del norte. Dicen que no hay plata, pero sí hay para cobrar. ¿Por qué no lo hacen? Hay mucha gente que lo está haciendo de corazón. No necesita salir en los medios de comunicación para poder llevar ayuda donde verdaderamente se necesita. Señora Dina Boluarte, ¿por qué, así como utilizó a toda la policía y las Fuerzas Armadas, por qué ellos no están en este momento en esos lugares ayudando a las personas que más lo necesitan?